Bienvenido al programa. Tengo un mensaje muy importante, pero muchas veces evitado. Voy a hablar de la parábola de los 10 vírgenes. Esta parábola es difícil de entender en el contexto de la iglesia contemporánea. No se oye mucho estas advertencias que son muy solemnes. No es fácil de entender y yo no entiendo todo el sentido, el significado. Y muchos predicadores lo evitan, pero sabemos que son las palabras de Cristo y son avisos muy serios para el día en que vivimos, cuando muchos se han apartado de la fe, cuando el amor de muchos se ha enfriado y muchos están siendo engañados, escuchando espíritu de error y doctrina de demonio. Así que yo creo que esta parábola de las 10 vírgenes es muy apropiada para los días en que vivimos, porque muchas iglesias evitan hablar de estas cosas y la necesidad de la unción y la presencia del Espíritu Santo. Vamos a leer del Evangelio según San Mateo, capítulo 25, comenzando la lectura con el verso 1. Dice así la palabra de Dios. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecieron todos y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas o fatuas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «¿Para qué no nos falta a nosotros y a vosotros? Id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Aquí hay muchas enseñanzas y tenemos que entenderlo poco a poco. Vamos a comenzar con el aceite. El aceite representa la presencia de Dios que ilumina el arca del Señor. Podemos leer algo de 1 Samuel capítulo 3, versículo 3, cuando el niño Samuel estaba en el templo preparándose para llegar a ser un día un sacerdote de Dios. Entonces dice así: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. La lámpara de Dios representa la presencia de Dios sobre la arca del pacto. Eso representa las leyes de Dios, las tablas de piedra con los 10 mandamientos y la vara de Aarón que brotó. Entonces, la lámpara representa el Espíritu Santo que nos da luz y revelación. Entonces, este aceite representa la unción del Espíritu Santo. Representa la presencia de Dios que ilumina el arca, la ley de Dios. Entonces Jesús, dice la Biblia, que fue ungido
por el Espíritu Santo y poder, y anduvo haciendo bienes y sanando todos los oprimidos del diablo, y sin esa unción no pudo hacer lo que hizo. Entonces, la luz representa aquel que tiene la lámpara. El aceite en las lámparas daban luz a todos que están alrededor. Da luz para aquel que tiene la lámpara en sus manos y luz para los demás que están cerca para que no tropiezan. Entonces el que tiene la lámpara debe ser puro y santo, representado por las ropas blancas de estas vírgenes, sin manchas, sin arruga. El creyente, el cristiano, debe reflejar la santidad de Dios y no esconder su luz, la revelación que Dios le ha dado. No debe esconder su luz debajo de la cama o detrás de los muros de la iglesia. Debemos ser como una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder, como un faro, girando en todas direcciones, avisando a los barcos que hay un peligro de chocar contra las rocas. Esas rocas representan la ley de Dios, la voluntad de Dios. Entonces, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Y estamos ahora en el peligro que en muchas iglesias la luz, la lámpara de Dios se está apagando. La revelación de Dios se está apagando. La gente se han amontonado, maestros según sus propias ideas, que le digan lo que quieren escuchar. Y Jehová, Dios, llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Entonces, lo que tengo que decir hoy es que estamos en un tiempo cuando tenemos que estar lleno de la presencia de Dios. Antes que se apaga la lámpara, antes que la presencia de Dios se contristado y las iglesias quedan solamente en forma, teniendo una forma de piedad, pero negando la eficacia. Antes que el aceite de la lámpara se gasta, antes de que se termina el aceite del Espíritu Santo en el vaso, antes de que la noche viene y nadie puede trabajar en la oscuridad. Entonces es un momento de estar seguro que nuestras lámparas están llenas. Antes de que se oye el anuncio del cielo: el novio viene, salid a encontrarlo. Antes de la segunda venida de Cristo, antes de que el anticristo aparece, antes de la tribulación, antes de que llegue el fin y no hay más oportunidad de arrepentirse y arreglar cuentas con Dios, antes de que la apostasía corre su curso y la iglesia tiene solamente una apariencia de piedad, pero negando la eficacia del poder del Espíritu Santo. Antes de que se acabe el aceite, queridos hermanos, antes que se seca, antes que el Espíritu Santo en su lámpara será gastado y seas un cristiano insípido, sin la sal, o un cristiano tibia, ni frío ni caliente. La Escritura dice en Apocalipsis capítulo 3, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Palabras duros, pero son las palabras de Cristo a la iglesia de Laodicea. Y esa iglesia representa la dispensación en que estamos viviendo actualmente. Entonces dice aquí, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Hay tantos que nada más que hablan del dinero y la prosperidad. Y dice aquí el Señor, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad.
Y eso es la situación. La gente son muy indiferentes, no sienten la necesidad de pureza, ni de estar lleno de Dios, ni de testificar, ni de orar en el Espíritu. Dice así el Señor: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, las pruebas de nuestra fe, aunque sean probado por fuego. Entonces dice así: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Las riquezas son las pruebas que hemos pasado y continuamos confiando y creyendo en el Señor a pesar de todo lo que pasa. No tener miedo de ese fuego que purifica. Entonces dice: te aconsejo que compras oro refinado en fuego para que seas rico de verdad, y vestiduras blancas para vestirte, no manchada con la carne, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veáis. Así que, queridos hermanos, esta parábola es un aviso a la iglesia de hoy. Antes que el aceite de la lámpara se gasta, antes de que se termina ese aceite, la presencia de Dios, antes que el Espíritu Santo se contrista, antes que viene la apostasía con más fervor y fuerza, antes que llegue el fin y no hay más oportunidad de arrepentirse, antes de que se acabe el aceite del Espíritu Santo en tu lámpara y que seas un cristiano insípido, un cristiano tibio, ni frío ni caliente. Ahora es el tiempo de reponer el aceite del Espíritu Santo, de estar lleno del Espíritu. El aceite que nos da luz. La presencia de Dios nos revela la palabra, nos revela dónde estamos, nos revela en qué hora estamos viviendo, porque muchos están dormidos y necesitamos un despertar espiritual. Yo estoy esperando esto es mi sueño, mi visión, que esta nueva generación, que Samuel representaba esa nueva generación, porque Elías, el sacerdote, estaba medio ciego y muy anciano y no podía reprender sus hijos por su pecado. Entonces Dios levantó a Samuel. Entonces Dios está levantando una nueva generación y va a derramar su espíritu sobre jóvenes y derramar su espíritu sobre ancianos también y sobre siervas y siervos. Antes de que se pierda la unción del Espíritu Santo, antes que los púlpitos dejan de declarar todo el consejo de Dios, antes que la indiferencia y apatía pone la iglesia a dormir, necesitamos que repongamos ese aceite del Espíritu. Necesitamos reponer el aceite antes que se acabe. Por solo aceptar a Cristo como Salvador y ser bautizado en agua, ir a la iglesia y dar diezmos. Y muchos piensan que esto es todo, están asegurados para siempre. Pero como lo vamos viendo en esta parábola, no todo lo que están vestidos de blanco, no todo lo que se creen limpios y vírgenes están preparados. La Biblia dice: sed lleno del Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. Me parece a mí que con la lectura de los hechos de los apóstoles, que siendo lleno del Espíritu era un requisito de estar en Cristo, de ser no solamente llamado, incluso elegido, sino también fieles. La lámpara es para dar luz, para conocer por dónde andemos y también de alumbrar el camino para otros. Para ser la luz del mundo hay que tener la lámpara llena de aceite, no solamente en los domingos o por unos años, sino hasta el final, hasta la venida del Señor, de ser la luz del mundo y mostrar el amor de Dios en el mundo, andar en la luz de su presencia. Por lo tanto, hay que tener esas lámparas llenas
con el aceite del Espíritu Santo. Requisito. En el libro de Apocalipsis, cuando Jesús se dirigió a la iglesia de Laodicea, que representa la iglesia actual de hoy, dijo con severidad: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubre la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Queridos hermanos, es un tiempo muy serio, un tiempo de mucha necesidad de que la iglesia se despierta y Dios levanta una generación con visión, una generación ungida con el Espíritu Santo, que no quedamos dormidos pensando que todo está bien, cuando Dios dice claramente: de las 10 vírgenes, 5 eran fatuas, eran necias y no estaban preparados por lo que viene. Todos estaban esperando a la venida del novio, todos estaban vestidos de ropas blancas, pero no todos tenían el aceite suficiente para soportar ese largo tiempo de espera que venía. Así que yo pido a Dios ahora mismo que Dios te despierta y que tú seas una voz en el desierto para avisar a la iglesia que están medio dormidos y están tan cómodos que piensan que no viene, que el Señor va a tardar en su venida. Sabemos que el Señor viene y sabemos que el anticristo está a punto de aparecer, y tenemos que estar preparados y vestidos en ropas blancas, la justicia de Cristo, y llenos del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga. Amén y amén.